primer lugar, quisiera daros la bienvenida al Museo Naval de Madrid y agradeceros vuestra presencia en este sencillo acto de inauguración de la exposición sobre Jorge Juan, en la que se busca dar a conocer la obra y legado de unos de nuestros marinos más ilustres. Para todos nosotros supone un verdadero honor poder recibiros en este museo, auténtico buque insignia de la Armada en la divulgación de nuestra rica historia naval y del que tan orgullosos nos sentimos. Como bien sabéis, mostraros el resultado de las obras de adecuación y modernización de estas instalaciones era un deseo que teníamos, pero que unas u otras razones no lo hemos podido llevar a cabo hasta hoy, hasta esta fecha. Fueron 2 años de obras de remodelación, yo creo que entre 2018 y 2020, en los que el museo tuvo que mantener sus puertas cerradas al público, pero considero que el resultado ha merecido la pena, pues como podéis contemplar, se ha mejorado el acceso, la distribución de los espacios y la conservación de las colecciones, manteniendo inalterados sus principios básicos de enseñar, mostrar y explicar nuestra historia al público en general. Pero yo no quiero extenderme más en mis palabras de bienvenida, puesto que el verdadero protagonista de hoy es el Museo Naval y la exposición temporal que hoy inauguramos, por lo que cedo la palabra al capitán de navío Escrigas, su director, quien nos dará una breve introducción de la visita. Toma la palabra el capitán de navío director del Museo Naval. Majestad, con su permiso. Majestad, usted lo sabe, es un auténtico honor para el museo su presencia hoy aquí, en esta sala que rememora la Real Armada y en esta sala donde nos están mirando pues, todos los marinos ilustrados. Si repasamos brevemente en la historia de este museo, Su Majestad la Católica, la Reina Isabel II, inició la andadura del museo en 1843. En 1853 Su Majestad inauguró la tercera sede también, y Su Majestad ha sido la mayor protectora de este museo. La mayoría de las grandes piezas que artesanamos han venido de su mano. Su Majestad, la Reina María Cristina, regaló una bandera a la fragata Asturias, una bandera para que los caballeros alumnos pudiesen jurar en 1902. Hoy en día preservamos esa bandera como otro de nuestros grandes tesoros en la sala del patronato. Señor, el rey Alfonso XIII creó el Real Patronato del Museo Naval y fue el presidente de honor, el primer presidente de honor. Su Alteza Real del Pueblo de Barcelona fue presidente de nuestro Real Patronato y Su Majestad el Rey Juan Carlos es nuestro actual presidente. Su presencia aquí, señor, nos llena de orgullo, ya que afirma esta tan querida relación secular que ha tenido la monarquía del Museo Naval. Muchas gracias, señor. El Museo Naval se creó de una manera ilustrada. Nació en 1792 de la mano de Su Alteza Real del Rey Carlos IV y de su secretario de Estado de Marina, Cayetano Valdés. En principio se ideó como un museo hecho para los guardiamarinas, un museo hecho para explicar a los guardiamarinas un poco su carrera. Iba a tener su sede en Cádiz. Desgraciadamente, todos los acontecimientos que a partir de aquí hubo en nuestra nación retrasaron esa inauguración hasta 1843, donde se volvió a inaugurar el museo, ya de la mano de Isabel II, pero con una idea diferente, con una idea de un museo nacional y aquí en Madrid, ya un museo para los guardiamarinas. Desde entonces hemos tenido 4 sedes, señor. La primera estuvo en el Real Consejo, en calle Mayor 1. La segunda estuvo muy cerquita del Palacio Real, en la calle Bailén. La tercera, que fue la que inauguró Su Majestad Isabel II, estuvo en el Palacio de Godoy. Y esta cuarta fue inaugurada en 1932, el 12 de octubre de 1932. 2 han sido las grandísimas figuras que hemos tenido directores. Por supuesto, todos han sido grandes directores, pero 2 personas que querría destacar. Primero fue don Julio Guillén,
verdadero creador de las colecciones que tenemos, verdadero aglutinador de todo lo que conseguimos. Fue director de este museo con ciertos periodos de desfase entre 1932 y 1974, 42 años de su vida, que dedicó en cuerpo y alma a esta casa. Otro gran impulsor que significó otra modificación importante que nos llevó al siglo XXI fue el almirante Rafael Zaller, nuestro querido querido y admirado. Él transformó el museo en la estética que hoy la estética que tenemos hoy en día, y aunque en la última remodelación, como ha dicho el almirante, hemos modificado un poco esta estética, el suelo, las paredes, hemos modificado todas las instalaciones, la idea que en su día el almirante González Zaller nos transmitió aquí persigue. Lo único que hicimos en esta gran remodelación fue cambiar el discurso del museo, hacer un discurso actual, un discurso de hoy en día, con una museística de hoy en día, que es muy fácil de seguir porque las salas van por siglos y vamos siguiendo la historia de España de la mano de la historia de la Armada. En 2023, señor, se han cumplido 250 años del fallecimiento de uno de los marinos ilustrados más brillantes de nuestra Armada, el jefe de escuadra, don Jorge Juan de Santa Cilia. Hemos aprovechado esta efemérides, almirante, para presentar la exposición que inaugura Jorge Juan, el legado de un marino científico. De una manera sobria y equilibrada, respetando la personalidad de don Jorge Juan, se presentan facetas de su vida y personalidad muy poco conocidas. Y se trata su figura desde un punto de vista global que recorre todas las áreas en que destacó y que permiten descubrir la verdadera dimensión de este marino universal. Para ello, los comisarios han escogido 113 obras que componen la muestra. La mayoría de ellas proceden de nuestro propio Museo Naval, no obstante tenemos 47 piezas que proceden de otras 15 instituciones nacionales y extranjeras, muchas de ellas inéditas hoy en día en España. Es la primera vez que se muestra. El recorrido expositivo es muy fácil de seguir, está organizado en 5 grandes espacios que proponen un recorrido cronológico por los principales episodios de la vida de Jorge Juan. Empieza la parte primera, donde se explica su juventud, su infancia, su juventud, su ingreso a la escuela naval. La segunda parte explica la medición del meridiano terrestre y todo lo que ello significó. La tercera parte, todo lo que significó la obra de Jorge Juan en la construcción naval. Una cuarta parte de todo lo que además hizo, además de estas grandes obras. Y una quinta parte que es el fin de su vida y el legado que nos ha dejado. Majestad, hay aspectos de la vida y de la obra de Jorge Juan que continúan presentes hoy en día en el ideario de todos los que formamos la Armada. Los 3 grandes arsenales, el Chesco, el Ferrol, y Cartagena, la Compañía de Marinas, el Real Observatorio de la Armada, continúa siendo una pieza fundamental de nuestro ideario. Señor, solo me queda reiterarle nuestra fidelidad y nuestro compromiso de servicio a España, a la Armada y a los españoles. Y Señor, todo ello, que la Virgen del Carmen nos acompañe. Muchísimas gracias. En primer lugar, bienvenidos al Museo Naval. Y bueno, vamos a empezar, hoy nos vamos a centrar en la exposición temporal que inauguramos y que, con este texto introductorio comienza la exposición temporal que el Museo Naval de Madrid ha dedicado a la figura del marino Jorge Juan. El título de la exposición es Jorge Juan, el legado de un marino científico. Y con este título los comisarios no queríamos referirnos únicamente al legado material, al legado físico. En la exposición vamos a ver instrumentos científicos que manejó el propio Jorge Juan, documentos firmados de su puño y letra, diseños, proyectos, es decir, los papeles, los libros que él tuvo en sus manos. Nosotros nos queríamos referir también al legado inmaterial,
al legado intelectual que dejó, es decir, a la huella que Jorge Juan dejó en la historia de la ciencia española, y más concretamente en la Marina, porque él fue quien puso las bases de la brillante Marina científica de finales del siglo XVIII. Evidentemente esto para nosotros era un desafío, era un reto, porque habitualmente se había abordado la figura de Jorge Juan de una manera parcial, es decir, de algún aspecto de su vida o de su obra. Y nosotros nos enfrentamos a Jorge Juan queriendo enseñar, digamos, toda la globalidad de su personaje de una manera general, ¿no? Desde su nacimiento en 1713 hasta 1773, año en el que fallece. Evidentemente es la única manera de transmitir la repercusión que tuvo tanto nacional como internacionalmente. Y para eso pues hemos seleccionado 113 piezas, de las cuales 66 pertenecen a los fondos del Museo Naval y las 47 restantes pues proceden de instituciones tanto nacionales como internacionales que nos han prestado estas piezas. Y qué mejor manera de empezar la exposición que presentando al protagonista, ¿no? Esta es la primera obra de la exposición y es un retrato de Jorge Juan. Él tiene, de Jorge Juan disponemos de muy pocas imágenes, y esta, digamos que es un óleo de 1828 de Rafael Tejeo, en el cual ya vemos la personalidad y la autoridad, ¿no? que transmite Jorge Juan y que vamos a ver a lo largo de su vida. A continuación hemos recreado una línea del tiempo, que es esta que vemos aquí. Es imposible trazar una línea recta con la vida de Jorge Juan, por la cantidad de lugares en los que estuvo al mismo tiempo, la cantidad de asuntos, ¿no? en los que él se vio implicado. Entonces, más que una línea, ¿no? se asemeja a una red, ¿no? una red en cuyos nudos pues hemos señalado los principales hechos de su vida y de su obra. Aunque son muchos, hemos eliminado otros tantos, es decir, es tal la intensidad de su vida que bueno, realmente sería una red muchísimo más turbida. Y hemos aprovechado también aquí para marcar los 5 ámbitos en que se divide la exposición. El primero, orígenes y formación. Segundo, la expedición para la medida del arco del meridiano, construcción naval y la deseabilidad de un genio. Y por último, últimas obras que acaban con su muerte. Pero nos parecía que para entender verdaderamente la figura de Jorge Juan y su verdadera dimensión era necesario también incluir un mapa con todos los lugares en los que él estuvo. Evidentemente, la visión de la movilidad no es la misma del siglo XXI la que tenemos ahora que a mediados del siglo XVIII. Bien, pues estos lugares, cerca de 40 lugares en los que estuvo, tanto en América como en Europa, como en África, y también navegó, por supuesto, el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y ahora ya hecha la introducción, pasamos al primer espacio de la muestra. Bueno, este es el primer espacio, Orígenes y Formación. Él nace en Novelda en 1713, el 5 de enero de 1713, y a los 3 años queda huérfano de padre. Por lo tanto, son sus tíos, Antonio y Cipriano, los que se hacen cargo de su educación. A la edad de 12 años, en 1725, su tío Cipriano, que era miembro de la Orden de San Juan, de la Orden de Malta, se lo lleva a Malta y Jorge Juan ingresa como caballero de la Orden de Malta. Por eso estas primeras estampas, que pertenecen a la colección de grabados del Museo Naval, con Alicante, con la cuna donde él nació, y unas vistas de La Valeta, de la capital de Malta. Aquí tenemos uno de los principales cuadros de la exposición. Lo hemos traído de Malta, de La Valeta, del Palacio del Gran Maestre, y bueno, pues lo que significa precisamente es la estancia de Jorge Juan allí, ¿no? Él estuvo entre 1725 y 1729 y fue paje del Gran Maestre Manuel Antonio de Villena, que es este personaje que tenemos aquí. En mayo de 1725 se recibe el sombrero papal y el montante papal. Por lo tanto, se identifica en esta figura que mantiene la espada
al propio Jorge Juan, ¿no? Porque fue paje en esta época. Después de estar 4 años en Malta, él vuelve a España, viene a Cádiz y para ingresar en la compañía de guardiamarinas. Este cuadro que tenemos aquí muestra el Cádiz de mediados del siglo XVIII, ¿no? La Casa de la Contratación, que ha estado en Sevilla desde 1503, en 1717 se traslada a Cádiz, y Cádiz, digamos que es una ciudad en completa ebullición, tanto bueno, comercial, políticamente, militarmente, y aquí vemos bueno, pues ese repertorio de banderas de todas las nacionalidades europeas, prácticamente, ¿no? Aquí tenemos en esta vitrina precisamente el expediente de prueba para su ingreso en la Orden de Malta, y también el asiento como guardiamarina en 1729 en la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz. Aquí tenemos a José Patiño, que fue quien creó la Compañía de Guardiamarinas, quien, digamos, reformuló toda la Armada española del siglo XVII, ¿no? y comenzó a poner los cimientos de la Armada que conocemos ahora. Y Jorge Juan es un hombre que no tuvo muchos hechos de armas, y aquí tenemos uno de ellos. Este cuadro nos lo ha prestado Patrimonio Nacional, procede de las colecciones reales, y es el barco de las tropas que se produjo en 1732, cuando él era guardia marina, y es en Alicante, ¿no? Tenemos el embarque de las tropas del conde de Montemar para recuperar las plazas de Orán y de Mazalquivir. Entramos ahora en la segunda parte de la exposición, la expedición para la medida del arco meridiano, y es que, digamos, que siempre había habido una inquietud por saber, por conocer la forma de la Tierra, por conocer su medida desde la antigüedad, y en 1733 la Academia de Ciencias francesa plantea bueno, pues hacer 2 expediciones para medir la Tierra de una manera definitiva y saber cuál era su forma. Entonces, en 1735 se le plantea a la corona española, porque la medición había que hacerla en Laponia, en el Polo Norte, y en el Ecuador, y comparar esos 2 puntos, ¿de acuerdo? Pero el único lugar en el Ecuador que tenía, digamos, un apoyo logístico para poder hacerlo era el Virreinato del Perú, y por lo tanto el español, ¿no? Y había que pedir permiso al rey Felipe V, que por eso lo tenemos aquí, es un préstamo que nos ha hecho el Museo del Prado y el Museo Nacional del Prado, que nos ha prestado Felipe V, y Felipe V accede a que los expedicionarios franceses realicen esa expedición con una única condición: tienen que ir 2 oficiales de la Armada Española, uno evidentemente Jorge Juan y el otro es Antonio de Ulloa, el marino sevillano que tenemos a continuación. Y aquí tenemos la galería de los protagonistas de esa expedición al Ecuador, porque luego tenemos a Louis Rodin, que es el astrónomo francés que puso en marcha la expedición, y a la Condamine, que es el matemático también francés que participó en esta medición del meridiano. Bien, pues una vez vistos los protagonistas, en esta espina central tenemos todos los instrumentos que utilizaron para hacer la medición. Medición que dio como resultado esto que vemos aquí, que es digamos, el método que siguieron para medir ese arco del meridiano fue la triangulación mediante triángulos. Empezaron en la llanura de Yaruquí, cerca de Quito, y se alargaron durante 400 kilómetros hasta Cuenca. Y digamos, esto es, una vez realizadas todas las mediciones, se publicaron en 1748 los resultados, y aquí tenemos evidentemente ese mapa, esa medición. Aquí tenemos los instrumentos que se utilizaron. Esto que vemos aquí es una toesa que es un instrumento de medición, tiene 1,949 metros, casi 2 metros, y es lo que utilizaban para hacer las mediciones. Es una medida francesa. Instrumentos pues como el sector de Gunter, el pie de rey, el compás, todos ellos para, como digo, trazar esta cartografía, ¿no? Aquí sí seguimos. Tenemos instrumentos que se utilizaron en la expedición, como el cuadrante Davis, el octante Hadley. Es un momento en el que pasamos ya a la óptica, ya se empieza a utilizar el cristal en los instrumentos científicos, como vemos aquí el catalejo, este octante que aparece en 1731. Es decir, esta expedición llevaba consigo la más alta tecnología del momento. Los mejores instrumentos del momento se utilizaron en esta expedición. Aquí vemos el mapa para que nos hagamos idea de lo que ellos midieron prácticamente desde aquí, que se encuentra Quito,
Desde aquí midieron a partir de toda esta cordillera, llegaron prácticamente hasta acá, que sería Cuenca, que estaría más o menos por aquí. Esta es la medición que hicieron con lo que nosotros conocemos ahora como Ecuador, ¿no? Que era el virreinato del Perú en aquel momento. Estos instrumentos que tenemos aquí también se utilizaron en la medición. Hay que tener en cuenta que estas mediciones se hicieron incluso en alturas de 4.000 metros de altitud, es decir, se utilizó fuerza animal para poder cargar con estos instrumentos que servían pues, para igualar y para trazar líneas respecto a las cumbres, que son las que se tomaron como referencia para esta medida. Esta parte ya termina con, evidentemente, ellos estuvieron allí más de 10 años, no estuvieron midiendo todo el tiempo. La corona española les encargó otras misiones, como la vigilancia de la costa del Pacífico, como la revisión de las fortificaciones que tenía allí la corona española. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España nos ha prestado cartografía de las costas del Pacífico americanas, o de la isla de Juan Fernández, también para digamos, ir a ver cómo los ingleses habían aprovechado de esta isla para sus ataques a las posiciones españolas. Aquí vemos el Archivo General de Simancas, nos ha prestado este documento que fue motivo de discordia, porque eran dos pirámides que querían, digamos, inmortalizar digamos, la medición del arco del meridiano. Lo que ocurre es que Jorge Juan y Ulloa fueron ninguneados por los franceses. En lugar de aparecer en la misma línea que los franceses, aparecieron como asistentes, lo cual llevó a conflicto para que no se pusiera esa inscripción. No fue el único conflicto. Aquí tenemos también un enfrentamiento en la Plaza de Toros de Lima, de Cuenca, donde perdió la vida el cirujano de la expedición y donde aparece el propio Jorge Juan. Y evidentemente, como digo, estuvieron muchos años allí y por lo tanto tuvieron un contacto importante con la sociedad. Entonces aquí tenemos este cuadro de una pintura de castas que nos ha prestado el Museo Antropológico de Madrid, en el cual vemos pues la mezcla de cuarterona de mestizo con español, la quinterona de mestizo. ¿De acuerdo? Son las mezclas étnicas que se estaban dando en el virreinato. Y acaba esta parte con un vídeo, hemos hecho un vídeo de corta duración en el que se explica pues muy didácticamente, para que la gente entienda no solamente la medición, la parte técnica, sino también las condiciones, durísimas condiciones en las que se llevaron a cabo las mediciones. Y ahora ya, Blanca, nos acompaña en la siguiente parte. Sí, en esta parte. Pasamos a otro apartado, tercero, en el que se trata la época de la construcción naval. A su vuelta de la expedición americana, que duró 10 años, Jorge Juan pasa un par de años en España, en los que se ocupa sobre todo de la edición de los libros que van a recoger toda la información, tanto científica como humana, que han recopilado durante su experiencia americana. Y en el año 49, el marqués de la Ensenada, ministro plenipotenciario de Fernando VI, le encarga la misión de ir a Inglaterra en una misión de espionaje para estudiar los métodos de construcción naval que se desarrollan en Inglaterra, que son los más avanzados del momento. En esta parte pues, tenemos al rey como principal protagonista. Es entronizado en el año 46, coincidiendo con el momento en que Jorge Juan vuelve de América. El retrato de Solano y Gote, que fue compañero de Jorge Juan en la misión a Inglaterra como espía, y el propio marqués de la Ensenada, una figura fundamental para la renovación de la Armada en este momento de mediados del siglo XVIII. Toda esta vitrina reúne algunos de los documentos que explican y nos permiten ilustrar su paso por Londres. Por ejemplo, la instrucción reservada del propio marqués de la Ensenada, en la que establece las principales misiones que se pide a Jorge Juan que desarrolle en Inglaterra. Estas tres estampas nos hablan del Londres de la época. Aquí tenemos el hospital del Greenwich. Una de las misiones que se le encarga, además de estudiar los métodos de construcción, es, por ejemplo, conocer
establecimientos como el propio hospital, que está pensado para los miembros de la Armada heridos, y también el observatorio de Greenwich que vemos ahí arriba y que Jorge Juan conocerá y luego aplicará a su vez a España. Y por supuesto los arsenales, que se estudia en detalle porque en España existe el interés de conocer cómo funcionan para luego poder aplicar lo que se conoce en la construcción de los arsenales españoles. Aquí tenemos dos cartas, una carta cifrada enviada por Jorge Juan desde Inglaterra y la carta descifrada que nos explica muy bien pues, cuál era parte de sus misiones. Y por ejemplo, este documento en el que se comparan los lacres que se fabricaban en Inglaterra con los españoles. No solo se ocupa de temas de construcción naval, sino de otros aspectos más amplios, como puede ser la construcción de los lacres. Y tenemos también al ministro, al embajador de Londres, Wall, que también nos sirve para hablar de la caída de Ensenada. Ensenada será el gran valedor de Jorge Juan, pero acabará cayendo por intrigas palaciegas promovidas por el propio Wall. Quedan aquí enfrentados para hablar un poco de la situación política del momento. El siguiente apartado se dedica a los arsenales. A su vuelta a España, Ensenada le encarga el diseño y construcción de los 3 arsenales que se están desarrollando en ese momento en España. El primero, el de Ferrol. Aquí vemos el plano y este es el salón de armas. En todos los documentos que se ven en esta zona se pueden apreciar la firma del propio Jorge Juan, que nos habla de cómo participa en el diseño y planificación de todos estos espacios industriales. También el arsenal del Ferrol, el edificio que aparece ahí diseñado es este. En esta parte hemos traído un par de cuadros prestados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que nos muestran cómo debían ser esos arsenales en una vista de finales del siglo XVIII. Este es el navío Velasco, que se construyó en el arsenal de Cartagena. Nos sirve un poco para explicar cuál era la finalidad última de estos arsenales, la construcción de navíos. El interés de Ensenada era poder construir en los siguientes años, entre los años 50 y 60, unos 40 navíos para poder acercarse un poco a la potencia de Inglaterra. En esos años España tenía 18 navíos, mientras Inglaterra tenía 100. Entonces el interés de Ensenada era por lo menos llegar a 60. Hay que entender toda esta construcción de los arsenales como primera piedra para poder desarrollar esa gran armada que Ensenada encarga a Jorge Juan. ¿Cuáles son los 3 arsenales? Ferrol, el primero, el siguiente tenemos aquí, Cartagena. En Cartagena prestamos especial atención al dique. Una de las grandes innovaciones de los arsenales en ese momento eran los diques. Tenemos aquí un modelo, este corresponde a la Carraca, pero la dificultad de construir diques era especialmente importante en Cartagena porque no hay mareas. Había diques en el Atlántico y el efecto de las mareas permitía introducir el barco en el dique y cuando la marea bajaba quedaba seco y se podía actuar sobre el dique. En el Mediterráneo no existen esas mareas tan fuertes y entonces Jorge Juan tiene que idear una serie de sistemas para poder achicar el agua. El primer sistema funciona por tracción de trabajo humano, de esclavos y penados, pero uno de los rasgos de Jorge Juan es su interés por mejorar las condiciones de la maestranza de la gente que trabaja en los arsenales. Entonces, a lo largo de su vida va buscando sistemas alternativos. Aquí tenemos un sistema que no llega a aplicarse, pero que funciona por el efecto de molinos de viento. Este no se aplica, pero sí que al final de su vida desarrolla un sistema, una bomba de achique que utiliza la máquina de vapor, que él había conocido en Inglaterra y que llegará a aplicarse ya después de la muerte de Jorge Juan, pero el diseño es de Jorge Juan. De nuevo vemos las firmas de Jorge Juan. Y este último arsenal es el de la Carraca, en Cádiz. En este arsenal no trabaja tan activamente, pero sí que participa en el diseño inicial del trazado del arsenal. De nuevo la firma y sus diseños de diques no se aplicarán hasta años después en diques como el de San Antonio. ¿Es esta Cartagena? Este es de la Carraca. Ah, de la Carraca. Sí. Pero nos sirve para hablar, para complementar.
Sí, la escultura es el prototipo que se utilizó para la escultura que está en el Arsenal de Ferrol, bueno, en la entrada del Arsenal, en el parque de la Alameda, y este es el prototipo final que luego allí se construyó. Y señala, la escultura de hecho, el Ferrol señala pues, el Arsenal, ¿no? Entonces aquí nos sirve un poco para, lo tenemos pues, con la misma idea, señalando toda la construcción de los arsenales. ¿Sabes esta hecha a medida? Es el prototipo. O sea, de esto luego se sacó el fundido. Esto es hecho a medida de su altura. Sobre muy alto, ¿no? Bueno. ¿Y forma parte del archivo del museo o naval o del Museo Naval? Esto no es el archivo del museo. Y este tercer espacio forma parte también de la unidad 3, donde seguimos dentro de la construcción naval y atiende específicamente al sistema Jorge Juan. De su viaje a Inglaterra, Jorge Juan no solo reúne planos y mucha información sobre los arsenales y las formas de construcción, sino que también consigue traer a varios constructores ingleses. Con esos constructores y el propio Jorge Juan al frente van a crear una junta de constructores con la que se va a crear un nuevo sistema de construcción naval que introduce todo lo aprendido en Inglaterra y añade a la tradición de construcción naval española. Y con eso se crea el llamado sistema Jorge Juan. Lo que aporta fundamentalmente es la planificación previa del diseño del barco y la posibilidad de usar piezas más pequeñas respecto a lo que se utilizaba en el sistema de construcción naval anterior, el de la Cañeta. De esta forma, el uso de piezas más pequeñas y de planos prediseñados permitía diseñar en serie los navíos. Con este sistema se construyeron pues, navíos como la África, que fue de los primeros que se construyeron en el año 52. Esto pertenece al álbum del Marqués de la Victoria. Y también otra serie de navíos como los llamados 12 Apóstoles, que eran 12 navíos de condiciones similares que se pudieron ensamblar en los mismos años de forma muy seguida gracias a precisamente este diseño previo. Aquí tenemos al fondo el San Genaro, que también se construyó en Cartagena en los mismos años que el Velasco, y el Real Carlos, que será un prototipo construido en La Habana que luego va a ser el modelo de referencia para el Santísima Trinidad, que fue uno de los principales barcos de la Armada Española hasta la pérdida de Trafalgar. Y con esto termina la unidad 3 y os va contando la siguiente unidad. Y comienza la cuarta y penúltima unidad de la exposición, que hemos titulado La versatilidad de un genio, y comprende más o menos la época que va de 1750 a 1765, que es una época trepidante de Jorge Juan, porque además de hacer todo lo que os ha explicado Blanca, es decir, de estar en todos los arsenales de España viajando de uno a otro, pues además en 1751 se le nombra director de la Academia de Guardias Marinas, ¿no? Entonces, cuando llega a la academia, lo que hace es modificar el plan de estudio, cambia profesores, cambia también los libros y le da, digamos, una mayor importancia, acentúa mucho más el estudio astronómico, el estudio matemático. Y bueno, prueba de ello lo tenemos en estos tratados de navegación. Él hace un propio tratado, el compendio para los caballeros guardiamarinas, digamos que son los textos que se utilizan en el estudio cuando él llega. Hemos traído evidentemente aquí un guardiamarina para que se vea que eran prácticamente niños, tenían entre 14 y 16 años cuando entraban en la academia. Y él, Jorge Juan, hemos visto que era muy aficionado a los prototipos, ¿no? Él, los aprovechaba para la construcción naval, pero los llevó también a la educación. Y esto que tenemos aquí es un medio modelo que parece ser que se utilizó en la Academia de Guardias Marinas para la formación de los oficiales, ¿no? En él podemos ver perfectamente el equilibrio de pesos en el navío y bueno, como digo, él hizo otros dos prototipos más, otras dos maquetas más para la educación, y este que tenemos aquí en el Museo Naval probablemente fue el que se utilizó en la Academia de Guardias Marinas. Pero es que en 1753 él crea también el Observatorio de Marina, el Real Observatorio de la Armada, hoy en día tiene ese nombre, y lo crea, digamos, como una institución aledaña a la Academia de Guardiamarinas, ¿no? Entonces, como él está haciendo ese hincapié en el estudio astronómico, necesita un observatorio. Por lo tanto, en esta vista que tenemos aquí de Cádiz, se identifica
entrar con el número 4 del observatorio, que está justo en el mismo lugar que estaba la compañía de Guardia Marina a principios del siglo. Y aquí hemos traído pues, evidentemente una esfera astronómica y un telescopio que nos ha prestado el propio observatorio de la Armada de Cádiz, que nos ha dejado para recrear esta zona tan astronómica, ¿no? Y este reloj que también perteneció al Real Observatorio de la Armada, que se utilizaba para medir la latitud. Con esto, pues digamos que observaban los fenómenos astronómicos, un eclipse, por ejemplo, en distintos lugares y cotejaban las horas donde habían sido, pues en Cádiz, en París, comparaban las horas y de esa manera hacían sus observaciones. Pero, esto es poco, pues también en el año 1753 él planea crear una Academia de Ciencias en España, porque él era ya académico por la Academia de Ciencias de París, por la Academia de Ciencias de Londres y por la Academia de Ciencias de Berlín. A la edad de 37 años ya era todo eso y por eso se le conocía como el sabio español en Europa. Pues él intenta crear la Academia de Ciencias en España. No fue posible, hubo que esperar hasta el siglo XIX, pero digamos que en compensación lo que crea es la Asamblea Amistosa Literaria, y es una tertulia que él hace en su propia casa, en Cádiz, donde reúne marinos, donde reúne médicos, matemáticos, levantan acta de sus reuniones y digamos que funciona como una pequeña academia de ciencia. Por eso hemos traído aquí a Pedro Virgili, un cirujano de la Armada, nos lo ha prestado la Universidad de Cádiz, y digamos como representación de esa Asamblea Amistosa Literaria. También en esa época, en 1750, el Marqués de la Ensenada le encarga a Jorge Juan hacer un mapa de España, porque a mediados del siglo XVIII España no tenía mapa, no existía un mapa de España. Entonces se lo encarga a Jorge Juan y un año después Jorge Juan le plantea, esta es una publicación posterior, dice toda la instrucción de cómo se tenía que levantar ese mapa de España, las personas que hacían falta para levantarlo, y claro, evidentemente se seguía el método de triangulación que habían utilizado para hacer el arco del meridiano y que se estaba utilizando en París, porque Jorge Juan conocía todo lo que estaba pasando en Europa. Él tenía conexión con todos los centros científicos de Europa. Bueno, pues este sería ese primer prototipo del mapa español que tampoco se hizo y que habrá que esperar hasta 1875, cuando ya el IUCN entonces levante el mapa. Y además, claro, la autoridad que estaba adquiriendo Jorge Juan hacía que la corona le llamase prácticamente para todo. Las minas de Almadén, que había un incendio en las minas de Almadén, allí iba Jorge Juan para ver cómo se podía solucionar, qué medidas había que tomar. En los asuntos de ventilación, él fue una persona muy preocupada por las condiciones en las que trabajaban, tanto en los arsenales como en las minas, y acaba esta sección, digamos, con estas dos piezas, porque en 1762 los ingleses toman La Habana, la toman a los españoles. Y los oficiales, digamos, en La Habana, lo que deciden para que los ingleses no puedan entrar en el puerto es hundir 3 navíos, hunden 3 navíos. Aquí en la lámina se ven perfectamente los palos, las abogaduras de esos navíos que están en el fondo. Bien, una vez que España vuelve a recuperar otra vez La Habana, entonces Arriaga, el secretario de Marina, le pide a Jorge Juan si es posible esos navíos que están hundidos simplemente, pero no tienen daños de guerra, volverlos a reflotar para volverlos a utilizar. Pues esto que vemos aquí es el informe escrupuloso de Jorge Juan, en el que detalla el coste económico que tiene, el coste en hombres, la gente que se necesita y el método que ha de seguirse, ¿no? Y en los escritos, además, él le dice al secretario de Marina, por favor, no saquen los cañones, porque estaban sacando los cañones y estaban rompiendo los barcos. Y él lo que quería es que los barcos se mantuvieran compactos para poder aplicar un sistema de flotación para poderlos levantar y una vez ya flotando poderlos sacar del puerto y poder recuperar. Bueno, pues digamos que esta época de hasta 1765 es trepidante. Y ahora ya queda el último apartado de la exposición, que Blanca se va a encargar de explicarlo. Sí. En estas últimas vitrinas tenemos la última unidad que se dedica a las últimas obras de Jorge Juan. Comienza con Carlos III, es el nuevo monarca. Como hemos visto, es el tercero ya. Jorge Juan vive a lo largo de estos 3 reinados, que nos sirven también para establecer como puntos de separación entre las unidades. Aquí tenemos una carta que escribe Jorge Juan al propio Carlos III. Dice literalmente hallándose inmediato a la muerte. La carta es del año 62
cuando Jorge Juan sufre lo que su biógrafo llama un cólico bilioso convulsivo de nervios que le puso cerca del extremo de morir. En esas circunstancias, Jorge Juan escribió al rey para advertirle, entre otras cosas, de la situación complicada en la que se encuentra la Armada debido al cambio en el sistema de construcción naval, donde nos habíamos quedado antes. En el año 67, a pesar de su mal estado de salud, es elegido embajador extraordinario en Marruecos para hacer una embajada en la que se pretendía firmar la paz con Marruecos. Aquí tenemos una estampa que ilustra más bien la embajada que tiene lugar justamente antes de una embajada de Marruecos en España. Y en el año 70 es nombrado director del Seminario de Nobles de Madrid para continuar con su labor al frente de la formación. Consigue reflotar una institución que había quedado prácticamente, había perdido muchos alumnos en los últimos años, y en los 3 años que Jorge Juan pasa como director consigue recuperarlo. Y por último, aquí tenemos el examen marítimo, que es su última obra, escrita en el año 71, que es una obra de teoría en la que recopila todo su conocimiento sobre construcción y navegación. Esta vitrina nos sirve para terminar el capítulo dedicado a la construcción naval. Es una comparativa entre el sistema del navío San Genaro, del sistema Jorge Juan, con el sistema que se impuso a partir de los años 60, que es el sistema Gautier, que era un ingeniero francés. Esto es lo que advertía Jorge Juan al rey en su carta, que este cambio de sistema de construcción iba a suponer una gran pérdida para la Armada Española, un poco premonizando lo que luego va a pasar en Trafalgar. Y esta última vitrina es el último apartado de la exposición dedicado ya a la muerte. Jorge Juan muere en Madrid en 1773 a los 60 años. Es enterrado en la iglesia de San Martín, que vemos aquí en su emplazamiento original en la Plaza de las Descalzas Reales, hoy desaparecida. La iglesia... La iglesia es derruida durante el gobierno de José Bonaparte, y los restos quedan en el Ayuntamiento de Madrid, donde van a permanecer durante unos 50 años junto a la lápida de Jorge Juan. Finalmente, a mediados del 19, se recuperan los restos. Aquí tenemos una carta en la que precisamente se refleja cómo están en proceso de buscar dónde están esos restos en este momento, y finalmente se entierran los restos en el pabellón de marinos ilustres, en el Panteón de Marinos Ilustres en Cádiz. Y ya para terminar, en el año 73, 25 años después de su primera edición, se vuelven a editar las observaciones astronómicas y físicas, que es el libro más importante en el que se recogen todos los resultados de la expedición a la medida del meridiano. Y en esta reedición aparece la breve noticia de la vida de Jorge Juan, que es una primera biografía escrita por su secretario personal, Miguel Sanz, y el retrato grabado de Salvador Carmona, que es una de las pocas imágenes que tenemos de época, y que está tomado, al igual que el busto con el que cerramos la exposición, el busto está tomado de la máscara mortuoria del marino. Esta pieza nos la ha prestado por suerte la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, además en el último momento ha sido como la última pieza en llegar, y estamos muy contentos porque es el cierre perfecto.